Muchas gracias a todos nuestros auspiciantes. Voy a saludar a Felipe Medina. Felipe, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar aquí. La verdad que gracias a vos por invitarme, y el motivo por ahí es doloroso, ¿no? Porque me comentabas que quería que hablemos también de lo que ha pasado en Francia, del incendio de Notre Dame. Es un tema realmente triste porque hace al acervo cultural nuestro, ¿no? Yo decía de recién la humanidad, claro, un ícono de la cristiandad y un ícono de la humanidad. Cultura de todo Occidente, de todo ¿no? Occidente. Todo Occidente. Notre Dame representa eso, y más allá del valor arquitectónico, que es único, porque es una iglesia estilo gótico, de la mayor pureza. 1000 años. Sí, de la mayor pureza, con un patrimonio histórico, cultural, que no solamente es de Francia, y no solamente de Europa, sino de toda la humanidad. Creo que esto es muy importante, y ver estas imágenes cuando se caía la aguja principal, muy, muy dolorosa, ¿no? Circuló una imagen de un dibujo de Quasimodo, aquel de la película de la historia, que es del jorobado de Notre Dame, sí, abrazando la iglesia con una lágrima. Realmente inspiraba ternura y mucha tristeza, ¿no? Porque era también como un símbolo ligado a esto. Yo creo que la iglesia está sufriendo un momento difícil, está pasando un momento muy difícil en su andar por el mundo, de cierta persecución, ¿no? Todo lo que son valores religiosos lo están sufriendo. De hecho, hoy tenemos la noticia al mediodía del incendio de 2 sinagogas en Jerusalén. Tenemos noticia de otros templos que han sido profanados. Sí. Si bien el fiscal de la causa en el caso de Notre Dame en París habla de un accidente laboral, porque se estaba restaurando el techo de la parte de la cúpula de la iglesia, y había mucho material inflamable, se teme que puede haber habido un descuido o alguien que haya generado este incendio en el techo de la iglesia. No se descarta también la posibilidad de un atentado programado, considerando que Francia ya sufrió varios atentados, sobre todo de sectores fundamentalistas vinculados al Islam, ¿no? Al ISIS. A ISIS, sí, propiamente, porque el Islam como religión y los musulmanes son gente también de paz, así lo han manifestado muchas partes del mundo y lo siguen haciendo. Entonces, yo creo que no solamente el incendio de un templo, o la profanación de un templo, o la matanza de algunos sacerdotes, sobre todo en Francia, en celebraciones eucarísticas, son modo de profanación. También las cosas que circulan, llamadas fake news, es decir, las noticias falsas, como estos días circuló a través de medios nacionales muy importantes y que nosotros consideramos serios, medios de comunicación serios, de prensa escrita, y por ejemplo, hablando de un enfrentamiento entre el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI. Sí, esas cosas. Cuando uno lee entre líneas, y lo conversamos con el arzobispo, lee entre líneas el mensaje completo del Papa Benedicto, te das cuenta de una coherencia total con la doctrina que está transmitiendo el Papa Francisco. Así que los ataques al Papa también tienen que ver con esto. Y fíjate, ningún medio de prensa mencionó la solidaridad del Papa o los mensajes que envió a Francia. Sí. Van siendo enviados 4 mensajes al pueblo francés. Inmediatamente empezó este incendio, al arzobispo de París, que es el cardenal de Francia, al presidente, y ahora envió otro mensaje al presidente pidiendo que se restaure este monumento, esta iglesia, no solamente como un símbolo histórico y de identidad del pueblo parisino, sino también, dice, como un espacio espiritual, de espiritualidad, un espacio de donde el hombre se encuentre con Dios, y un espacio donde se encuentren los hombres entre sí para generar esta gran comunión que necesitamos. O sea, es que en esa reflexión, y además salieron en muchos medios, se habla de la reconstrucción en función de esto, de la espiritualidad de Europa y de la cristiandad, como algo que va más allá
justamente de lo arquitectónico y que necesita, quizá a veces uno dice, tocar fondo para reaccionar, ¿no? Y yo creo que Europa, lo dijo Angela Merkel inclusive, ¿no? Dice, lo que pasa es que nos hemos olvidado de Dios. Y entonces al olvidarse de Dios, que fue el que a Europa le dio, digamos, además toda una cultura cristiana, esto es un llamado de atención, ¿no? Sí, mira, que curiosamente en Semana Santa se produce este hecho. Semana Santa para los cristianos representa el logro de dos valores que hacen a la vida humana y que le dan sentido a partir de la fe cristiana, que es la libertad. Uno de ellos, la libertad, y de ahí el sentido fraterno, es decir, y la dignidad humana, es decir, el reconocimiento del valor de la persona humana. Y este contenido de humanismo cristiano se lo ha dado la fe, se lo ha dado la Iglesia a Europa, y Europa pudo lograr lo que todo el tiempo quiso, desde todos los imperios, los momentos de la República, las intervenciones que tuvo Europa, que era la Europa unida, la unificación de Europa, pero en torno a valores, que provienen del mensaje cristiano: perdón, libertad, alegría, fraternidad. Que, es decir, cuando estas se presentaron en la Revolución de Mayo, libertad, fraternidad e igualdad, fueron las mismas virtudes cristianas enloquecidas, dislocadas, sacada del eje que es Dios. Bueno, si uno piensa en lo que fue la Revolución Francesa, en sí, fue sacar a Dios también, ¿no? Por eso. Fue quebrar esa mirada. Las virtudes que el cristianismo le transmitió, al sacar a Dios se convierten en virtudes locas, dislocadas, que no ayudan a crecer al pueblo, sino dividen, confrontan, enfrentan. Más vicio que virtudes sería. Generan más vicio que virtudes. Es que la virtud está en el justo medio. Ese justo medio nos plantea la cruz, nos plantea la resurrección, es decir, nos plantea la fe católica o la fe cristiana. Entonces, creo que al separar a Dios de este contexto social del hombre, es decir que Dios solamente es una creación cultural o una necesidad que el hombre tiene para satisfacer algo que no puede encontrar, es cosificar a Dios y achicarlo hasta hacerlo desaparecer. Es una postura relativista, totalmente relativista, absolutamente torpe, que no ayuda a construir una ciudad con justicia, con valores cristianos o con valores humanos. Entonces creo que esto nos está faltando a nosotros en esta edificación de la ciudad. Nosotros decíamos, además, durante muchos años hablamos de lo nacional, de lo popular y lo cristiano. Lo cristiano estaba totalmente inmerso, ¿no? Y hablábamos de un humanismo cristiano. Sin embargo, se ha vaciado nuestra sociedad moderna de cristianismo. Lo han dejado a Dios solo, para algunos que, digamos, lo pueden a lo mejor entender, comprender y vivir, pero en definitiva, como sociedad, por eso digo, lo de Notre Dame puede llegar a ser una llamada de atención importante. Yo creo que es un símbolo importante de decir, podemos destruir los signos visibles, pero tenemos que empezar a reconstruir la iglesia, Notre Dame, la iglesia cristiana, desde las bases sólidas de los valores, empezando por la fe, empezando por el sentido de justicia, por la verdadera libertad, por la convivencia en paz. Fíjate que Benedicto XVI... A propósito, cumpleaños hoy el Papa Benedicto. Sí, la verdad que 92 años. Es una gracia tenerlo porque es un hombre muy inteligente, muy bien puesto, su idea muy clara. Pero Benedicto, cuando le ponen su nombre, Benedicto, tiene que ver justamente con la necesidad de recristianizar Europa, como lo hizo San Benito de Murcia. San Benito fue el que reconquista toda Europa, cristianiza Europa y la cultura a través de los monasterios. Entonces Benedicto dice, poner las bases sólidas del cristianismo que ya estaban para que no renieguen de la fe en esta nueva unidad de la Europa, de la gran Europa, ¿no? Europa Unida, llamada Comunidad Económica Europea. Y Francisco elige su nombre por Francisco de Asís, al cual le manda Dios a reconstruir la iglesia, pero no era la porcíncula. No debe reconstruir, yo pienso que el Papa debe decir, no vamos a reconstruir Notre Dame solamente los ladrillos, hay que reconstruir la iglesia desde la fe, desde sus valores, sus virtudes,
y empezar a edificar nuevamente una iglesia. Yo justamente, Felipe, posteé, viste que vos tenés el estado en tu WhatsApp, y me gustó mucho eso que dice: podrán derribar nuestros templos, pero no nuestra fe, ¿no? Como decir, es más allá de hechos vandálicos, como contábamos recién con Felipe, que no es una casualidad que en los últimos meses haya habido en Francia infinidad, ahí están los datos de la cantidad de profanaciones y de hechos de vandalismo a templos cristianos católicos. Nosotros tenemos también en Argentina varios de estos, incluso en Buenos Aires hubo una serie de templos, casi inmediatamente después de la votación de senadores de la ley que no logró salir, gracias a Dios, de penalización del aborto. Hubo una serie de profanaciones a templos en varios pueblos y ciudades del interior de Buenos Aires que no fueron publicadas por los medios y que la iglesia sí mandó por información interna o por algunas redes cristianas para pedir que oráramos por eso, que empezáramos a trabajar por la reconstrucción y el cuidado de nuestras iglesias. Yo creo que eso es cierto, podrán destruir los templos, pero no podrán destruir nunca la fe. La fe de un pueblo. La fe de un pueblo. Y Francisco, como Papa, tiene la misión de reconstruir la iglesia y restablecer la paz en ella, el orden, la disciplina, y a poner una iglesia, como él le gusta decir, en salida. Es una iglesia a evangelizar y a reconquistar la sociedad y el mundo, que en este momento está totalmente dislocado y ven como objetivo la destrucción de aquellos que son baluartes de cultura, de tradición y baluartes de fe. Creo que hay un video, me dice el señor director, para que podamos ver, ¿no?, respecto a este tema. A ver, por favor. Ahí fíjate, ¿no? Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents. Et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Ahí veíamos al presidente Macron, ¿no? Consternado, y obviamente lo decía muy claramente, no solamente va a ser de Francia la reconstrucción, sino obviamente de miles de cristianos en todo el mundo que ante este ícono de la cristiandad queremos ver reconstruido. Como bien decía recién Felipe, no solamente estamos hablando de una reconstrucción arquitectónica, estamos hablando de una reconstrucción de la iglesia, que muy bien lo señala el Papa, que tiene que ver con esta reconsideración de la fe en Occidente. Tiene que ver también, creo que más allá, ¿no?, de la fe católica. Hoy hemos logrado, junto a nuestros hermanos cristianos evangélicos, de muchas iglesias evangélicas, comprender la necesidad de luchar por valores comunes, como es el valor a la vida. A mí eso me ha llenado te diría, de estímulo, ¿no?, para esta etapa. A partir de ese dato, vamos a defender las dos vidas, vamos a educar a nuestros niños en valores. Creo que son unos, digamos, presupuestos básicos para entender una comunidad que se precie organizada. Yo creo que la reconstrucción de la iglesia y la reconstrucción de la sociedad pasa necesariamente por reconstruir, revalorizar a la familia. Creo que este es el punto. Claro, no en vano el Papa publicó Amoris Laetitia como una forma de sanar la familia y decir, bueno, este es el camino por el cual podemos reconstruir una sociedad. La familia, papá, mamá, los hijos, lugar de transmisión básica de los valores cristianos y de la formación cristiana.
Yo creo que hoy es un gran desafío para los matrimonios católicos, cristianos, religiosos, o que humanamente piensan que hay valores importantes dentro de este núcleo llamado por nosotros célula básica de una sociedad, conocido como familia. Y entonces tenemos que trabajar en pos de reconstruir y valorizar hoy, donde hay tanta volatilidad en las relaciones humanas que afectó a miles de matrimonios que se casan, se separan, vuelven a juntarse, se rearman, y entonces estas familias nuevas ensambladas. A ver, ¿cómo podemos encontrar un eje para armonizar los valores de la familia que nosotros hemos conocido y que hoy pueden rearmarse y reconstruirse en las generaciones futuras? Creo que ahí es donde nos han herido y donde empezaron todos nuestros problemas. Yo coincido con vos, Felipe, porque además cuando uno piensa en matrimonio es como esa unión estable entre un hombre y una mujer, digamos, en ese sentido, más allá de que pueda haber un matrimonio con un vínculo en el sacramento. Claro. Creo que como unión estable entre un hombre y una mujer, como bien dice Felipe, es lo que constituyen las familias, a partir de ese encuentro de un hombre y una mujer. Tenemos un legado que nos deja el Papa Benedicto y que lo queremos compartir en esta Semana Santa con ustedes. Está sin sonido, era para que hagas la reflexión entonces vos, porque veo que... Sí. Lo que hoy es el cumpleaños del Papa, el Papa Emérito. Benedicto, Papa Emérito. Y lo interesante de esto es que la Iglesia puede caminar con dos papas, es decir, el Papa Francisco como un papa titular de la sede de Pedro, que va a ser la continuidad del papado del Papa Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Solo que tiene como misión reconstruir la Iglesia, reconstruir la familia, reconstruir la sociedad. Y sus nombres van marcando esta línea, ¿no? Yo agradezco que hayamos conseguido estas imágenes. Ponelas de nuevo, por favor, para que las veamos allí, porque con el nombre de Joseph Ratzinger, que además fue un gran teólogo, fue la mano derecha realmente del hoy San Juan Pablo II, ¿no? Entonces, realmente esa consideración, muchos quizá no comprenden la importancia que ha tenido Benedicto XVI para la Iglesia. Fue un hombre realmente importantísimo en lo que ha logrado y ha comenzado a trabajar en su pontificado. Yo quisiera decir a la gente que no, el papado y la Iglesia no hay un River Boca. No, por supuesto. Es una continuidad y es una riqueza. El Papa Benedicto XVI es un hombre lleno de Dios y no me extrañaría que sea quien marcó a su sucesor. Es decir, que quería que Bergoglio, un hombre simple y un hombre lleno de Dios, estuviera guiando los pasos de la Iglesia en este momento. Es una oportunidad histórica para nosotros los argentinos y para toda Sudamérica de hacer una conversión de una Iglesia que está quedada, está como inmóvil y castigada incluso, a empezar a lanzar y hacer una Iglesia misionera, activa, participativa, donde vos y yo, los laicos, tenemos un papel fundamental a la hora de evangelizar. Qué bueno, Felipe, te agradezco que hayas podido compartir hoy, Martes Santo, y haber compartido podríamos decir, encuentro con los papas y haber podido hacer un análisis respecto de lo que pasó en París, en Notre Dame. Ojalá que tengamos esa capacidad de reconstruir ya lo arquitectónico que se perdió. Se hará algo en la medida de las posibilidades, pero la reconstrucción espiritual tiene todas las potencialidades para hacerse. Y algo que sí va a ser importante, no va a haber en la historia, yo creo, de la Argentina, alguien más importante que el Papa Francisco para nuestra historia, ¿no? Hoy lo tenemos presidiendo la sede de Pedro y realmente habría que aprovecharlo mucho más, tratar de comprender sus gestualidades, que muchos no la comprenden, pero creo que hace muchísimo bien a la humanidad toda, ¿no? Obviamente, porque si bien es el Papa de la Iglesia Universal, bueno, nosotros siempre somos medio exitistas, decimos, bueno, el Papa es argentino, y es como si fuera nuestro. Es una oportunidad para nosotros. Pero es una oportunidad. Gracias, Felipe. Gracias a vos. Y que tengas unas felices Pascuas. Igualmente, felices Pascuas a vos y a la gente linda que sigue estos
estos programas. Gracias. Vamos nosotros a una pequeña pausa. Ya están aquí, me dicen Alejandro Patrón Costas y Mauro Rodríguez, que nos van a hablar de la visita de Nicolás Márquez y Agustín Laje, que creo que algún material para ver tenemos.